si tú entiendes que es poca cosa saltar de 100 a 200 y 400, yo entiendo que es mucho. Y de repente, antes que eso se ratifique, yo tener ya funcionando y esa transmisión coherente de fibra, que como se llama 800 gigabits, ya tenerlo, que hay instrumentos para eso. Recuérdate que tú veías brigadas de cobre de las telefónicas comunes buscando averías. Entonces, ese instrumento se llamaba TDR. Lo que hace es el instrumento TDR que tú lo enciendes, comienza a enviar una señal, y esa señal comienza a contar el instrumento en qué tiempo ese pulso llega hasta acá. En cobre tú lo encontrabas. ¿Estás seguro? Llega gracias a Domótica RD, Access Global, RE Power Electrosistemas, SBS Servicios Básicos de Seguridad, J2M Technology, Came Dominicana, Z Electronics, Tecnópolis, IBS International Business System, WDR Business Solution, STPG Service, Cainca Express, Smart Bond, Smart Home, PGA, Ruismo Electrosistemas, Sierra Dominicana, Sentry 365. Hola amigos, un saludo. Nuevamente estamos con ustedes. Vamos a dar continuidad a un episodio que comenzamos la semana pasada y el tiempo no alcanzó realmente. Hablamos mucho de la teoría de la fibra óptica, que era lo que estábamos ocupando en esta oportunidad, y vamos a continuar hoy en el episodio con el maestro Wilfredo García. Hoy vamos a darle un poco más de tiempo a lo que tiene que ver ya entrar en materia, el tema de los instrumentos, mediciones, certificaciones. Aquellos de ustedes que pensaban que sabían empatar cables porque el cobre se le da vuelta así, se empata, la fibra no se hace igual. El maestro nos va a enseñar cómo se hace y trajo algunos juguetes que lo va a compartir con nosotros aquí. Maestro, bienvenido nuevamente. Gracias nuevamente a todos y al equipo completo de ¿estás seguro? Yo quiero decir, ¿estás seguro? No se puede ser muy fino, no se puede. Y aquí estamos muy seguros. Es que no es lo mismo. ¿Estás seguro? Así, ¿estás seguro? Claro. Nos quedamos con una pregunta del amigo Leandro que era sobre las tendencias, hacia dónde va este tema de la fibra. Exacto. Si te fijas, hablamos la semana pasada acerca de la parte infinita de la fibra óptica. Así mismo es la tendencia. Infinita. Es un poco... La industria antes tenía una separación, a veces había, por ejemplo, desde el estándar de 10 gigabit del 2010, que es el 802.3 BS, hasta estándares superiores, hubo un ciclo de muchos años. Tú sabes, había no resistencia, pero habían complicaciones, por ejemplo, porque yo voy a hacer cable para soporte de tecnología, pero tengo que tener el medio que esté esperando para eso. Entonces, quienes tenían la pelota de su lado eran los fabricantes de la electrónica, pero hay una relación. Toda esa industria de la parte electrónica está compuesta por todos los fabricantes de switches, de electrónica de fibra. Entonces, tuvieron que ponerse la pila. No estaban alineados todos los intereses, pero se alinearon. Quizás no que no estaban alineados, pero se necesitaba ese crecimiento no exponencial no lo vas a tener como el medio, pero si quienes crean las aplicaciones no son los fabricantes tú tienes la parte de la IEEE, que es el que crea la aplicación, y dice, mira, esto funciona, lo probamos, llévenlo entonces viene la industria y dice, sí, es posible hacerlo. Hay cosas muy interesantes con relación a velocidades de cosas que tú vas a ver en el día a día, y, por ejemplo, en cobre, tú ves velocidad de 1 gigabit, y de ahí salta a 10 gigabit, pero hay un estándar. Hay un estándar. Hay dos subestándares. Hay dos estándares que las personas no conocen. Y entonces, lo que no saben es que se están usando esa velocidad nueva con el cable viejo que tú tienes. Que son la IEEE 2.5G y la IEEE 5G. ¿Qué propone eso? Bueno, dice la IEEE, tú puedes tener velocidades de 2.5 gigabit, pero usando el cobre de categoría 5E. Pero el viejito. No tiene que utilizar 6A. Y puedes conseguir 5 gigabits sobre cobre utilizando categoría 6, pero no el 6A. Entonces, ahí tú dices, oye, pero qué interesante esto, porque ya yo tengo access point que tienen velocidad de 3 punto tanto gigabit,
y antes tenían el puerto a 1 gigabit, entonces lo tengo inalámbricamente, pero cuando bajo carga 1 gigabit. Entonces, en el tema de la fibra es mucho más rápido todo. Mira cómo fueron los saltos. 1, 10, 15 para Fibre Channel, que son los cablecitos que se usan para conectar la unidad de SAS de almacenamiento. Esos tienen una distancia más corta, no puede pasar de 5 metros para eso. Pero imagínate cómo fue. 1, 10, 25, 40, 50, aunque no sepamos qué está, 100, 200, 400, 800. Y la tendencia actual es 1.3 en el 1. Tanto en el 2000, a finales de 2024 vas a tener un estándar nuevo como borrador. Ya va a ser posible hacerlo, pero siempre se presentan borradores y luego vienen las confirmaciones de esos borradores. Ok, sí, lo probamos allí, y ratifican luego varios años el estándar, pero ya lo tienen funcionando. Entonces, hay una parte infinita en esto y esta tendencia va en ese orden. Si tú entiendes que es poca cosa saltar de 100 a 200 y 400, yo entiendo que es mucho. Y de repente, antes que eso se ratifique, yo tener ya funcionando y esa transmisión coherente de fibra, que como se llama 800 gigabits, ya tenerlo, que hay instrumentos para eso, que hay de todo para eso, es un avance muy grande cuando todavía estoy en 200 y 400 gigabits. Cobre, inalámbrico y fibra óptica comparten muchas cosas, pero tienen unas diferencias abismales muy... Recuerda que estamos hablando sobre eso, que qué más o menos diferencia tengo entre esas cosas. En inalámbrico no llego a 10 gigabits inalámbricamente. Tú no vas a tener... A uno forzando. No. Vas a tener, por ejemplo, Wi-Fi 7 tiene promesas para eso. Wi-Fi 6 tiene... alguna propiedad. Tiene velocidades altas. Por ejemplo, en AC2 yo puedo conseguir 3 puntos y tanto en velocidad de conexión inalámbricamente. Pero tengo el tema de relegado de que tengo un puerto a 1 gigabit. Algunos habían hecho la propuesta de tomar un equipo inalámbrico y ponerle 3 puertos a 1 gigabit y hacer una sumatoria de puertos. Eso lo llama, por ejemplo... Channel bonding. Hay técnica de channel bonding, pero se llama link aggregation también en la parte de switching, que tú no tienes que meter el tema de... Entonces, sumo esas 3 y tengo una conexión, pero meterle eso tiene un costo. Eso puede hacer que el access point sea más costoso. Entonces, para eso vino lo que te mencioné ahorita. Pero en el caso de la parte de cobre, ya tengo 40 gigabits en cobre y 100 gigabits también. No ratificado todavía, no ratificado, pero yo tengo esa velocidad. Pero tengo 10, 40 y hasta 25 en la parte de cobre. Ahora, en la parte de fibra, ya yo te mencionaba todo lo que tenemos. Siempre la fibra va a estar por delante de muchísimas cosas. Y en cuanto a costo-beneficio, costo-beneficio cobre o fibra. Sí, anteriormente el costo-beneficio era muy... era un factor como a considerar. ¿Aguanta qué fibra? No, ya no tenemos eso. Recuérdate que mientras más avance he tenido en ese sentido... por ejemplo, yo te diría a ti que comprar 10 puertos o comprar una electrónica para satisfacer 20 puertos de cobre de 10 gigabits, en cierto sentido pudiera salir más costoso que yo hacerlo en la parte de fibra para conseguir la misma aplicación. De hecho, pudiera tener costos muy parecidos. Por eso, en centro de datos, el factor a considerar para la parte de utilizar 10 gigabits sobre cobre, la persona se inclina mejor por utilizar esta parte. No es que no se puede. Tú sabes, no es que no se debería especificar, se puede hacer, pero esos medios electrónicos para hacer que esa electrónica general de fibra trabaje 10 gigabits puede salir hasta más costoso que tú dar el salto a trabajar. Y la gente me dirá, pues, tiene que estar seguro de lo que está hablando. Yo te lo digo. Recuerda que la electrónica multimodo y la electrónica monomodo, ahí tengo... Todo depende de lo que yo vaya a utilizar en ese sentido. Y sigues con el tema del tema de la interferencia electromagnética, si usa cobre en el centro de datos, que no lo tienes que no lo tiene entonces, fibra, exacto. Tú tienes esa... Hay que analizar bien todo lo que tú tienes. Nosotros hemos siempre insistido en todos los programas que hemos hecho hasta hoy, en el inicio de cualquier proyecto, tú debes de elegir un buen profesional. Claro. Primero que te analice y que te haga el diseño de lo que tú necesitas, y después otro profesional bueno, que si vas a utilizar otra compañía, bueno, que te desarrolle el proyecto. Pero la importancia siempre en esto es buscar los profesionales adecuados, porque, o sea, si tú buscas a una gente pírrica para ahorrarte 3 o 4 pesos, ¿qué tú vas a ganar? Hay una situación. O sea, un problema. Siempre va a ser una situación. Eso que tú dices es muy importante. En el extranjero,
en todos los países, menos en Dominicana. Menos en Dominicana. En algunas cosas. Por ejemplo, si tú te vas al área civil, tú vas a tener una compañía ejecutora y una supervisora. Sí. Siempre lo vas a tener en la parte de ingeniería. ¿Por qué no puedes tener eso en la parte de telecomunicaciones? Pues tú la tienes también en la parte eléctrica. Un ingeniero que diseñó la parte eléctrica y una empresa que ejecuta. Entonces tú puedes tener lo mismo. Lo que pasa es que las empresas quieren ahorrarse y quieren dar el salto para allá. Sí. Cuando tú contratas una persona final para que sea juez y parte al mismo tiempo, él puede decirte, te va a funcionar, todo bien. No es malo. Tú puedes tener, porque tú puedes tener profesionales dentro de tu corporación para auditar los trabajos y darte luz de decir, bueno, yo tengo aquí a José Manuel, yo tengo aquí a Stalin, yo tengo aquí a Baroli, que esos tipos pueden recibir esa tecnología y ese trabajo y auditarlo sin problema. Y son mis empleados. Ahí no hay problema, pero mayormente, óyeme, ninguna empresa sabe sobre el tema óptico. Entonces se conforman cuando viene alguien y dice, 3 cotizaciones, 3 presupuestos, este es más barato, vámonos por aquí, o este es esto, o este es el que no trabaja siempre. Es un asunto que debería tener como cierta a factores a considerar. Pero yo creo que eso es culpa del gremio nuestro tecnológico. Porque te voy a explicar, mira, los médicos tienen el colegio médico. Todo. Los ingenieros y los arquitectos tienen el CODIA. El CODIA. Y nosotros, los de tecnología, nos hemos quedado como un suplemento. Te voy a decir dónde está el asunto también. Mira, si vas a hacer un edificio comercial en los Estados Unidos, por mencionar los Estados Unidos, porque puede ser, tú tienes allá entidades paranormales. Tienes a OSHA, que es una entidad que va a normarte muchas cosas, te va a revisar los edificios, supervisártelo. Tienes también a una entidad que puede ser la NFPA, que tienes un sinnúmero de... No, solamente para incendio. Hay códigos, por ejemplo, el NEC 70, que nació casi de la mano con esa entidad, te obliga a ti a tener algo que se llama entrance point. El entrance point consiste en un edificio, a ese cuarto específico que vas a tener para recibir todo tu cable de planta externa. Según el código 70 del NEC, tú no esa distancia no puede desde la entrada sobrepasar 14 metros. Yo no puedo meter más de 14 metros esos cables en una edificación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si nadie está normando eso, si una entidad gubernamental no viene a normar esa cosa, entonces no me le eche la culpa a los pobres muchachos del gremio nuestro, porque no es un asunto tan oficial y veo que de la mano está. Ellos tienen que saber que esto existe para decírselo a las personas, mira, no deberías hacer esto. Entonces yo te digo otra cosa, ni le interesa hacer eso al gremio, ni le interesa, pero escúchame a mí, Wilfredo, escúchame a mí, no le interesa al gremio. No. Te lo estoy diciendo yo. No, yo... Óyeme, tú sabes que si yo te estoy diciendo una cosa... No quiero condenar a Baroli con eso. No le interesa a nosotros, yo me voy a sacar, la mayoría. A la mayoría de los que estamos en esto, desde los más altos hasta los más chiquitos, no le interesa. Y la Superintendencia de Seguridad, que debió de haberse emitido un decreto hace 10 años, que está eso pululando en el Congreso, todavía no ha decidido, no sé si hay intereses, no sé lo que pasa ahí. Todos los años sale el proyecto, sale la luz, se tira, se hace un movimiento, bulte, allante, bla, 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 y de ahí no pasa, porque no le interesa. No sé por qué. Cuando al final vamos a ser beneficiados todos los que estamos en este negocio. Si piensas en la parte de normalizar cosas, si tienes instaladores, ya sean compañías autorizadas o no, en la parte externa tienes la jungla de la cablería allí. Bueno. Empieza por ahí a normar eso. Entonces, las personas quieren terminar su trabajo y quieren irse. Yo hice un lanzamiento. Hay muchísimos factores que intervienen Pero en mira, eso. cuando yo me refiero a que la culpa es de nosotros, del gremio, perdona, no me refiero a que los instaladores o la persona que está ejecutando el trabajo es responsable. No, me refiero a las cabezas pensantes y a los líderes del gremio en realidad, y los que están en posiciones estratégicas, a los elementos que toman las decisiones. Preparar tu recurso humano para tú poder hacer lo que sea. Y crear normas, crear instituciones. Eso es lo que es, para que se puedan cumplir, porque si uno no establece los reglamentos, como existen en otros países, eso mismo del ejemplo de los 14 metros, eso está normado. Y después hay una institución que tiene que ir a inspeccionar y ver que se cumplió. Cuando salgamos de aquí, te voy a dar 2 o 3 tips para que tú vayas entendiendo a qué es lo que han hecho, el esfuerzo particularmente mío, que me ha acercado a todos los que estamos en el gremio.
Sí, eso ha Sí, sido me una tarea consta. de muchos He años. visto Te estoy varias diciendo, fotos tuyas y de otras personas por ahí visitando. te estoy diciendo, no hay la menor decisión de hacer algo. Sí. Pero nada, vamos a hablar sobre fibra óptica. Cuéntame, ¿qué son todos esos dispositivos que tenemos ahí? Porque ahora yo estoy Fíjate, viendo que cuando viene a ver, esto cuando viene a ver, está conectado a la NASA. No, esto no está No. conectado, todavía no tiene cable siquiera. ¿Cómo? Eso es una batería de carro. Es una batería de... No, Eso de es lo que carro, no. parece. Fíjate. Eso es de un taladro que estamos hablando. Si no pagan, tú le das con Sí, eso en la cabeza. exactamente. En el campo óptico existen 3 formas de terminación. De empalmar los Cuando me cables. refiero a terminación, me refiero a darle... Los conectores. Sí, a darle esa terminación para tú poder conectar ese sistema que terminaste. La primera forma obedece a la práctica de terminación anaeróbica. Esa es tomando conectores, es la más antigua. Tomas un hilo, un filamento de fibra, haces un corte, pones allí y luego en forma de figura 8 con una lija ultra fina. Eso era una lijita súper especial para hacer eso. La cantidad de personas que dañaban o puliendo más o puliendo menos para que no funcione Yo es llegué a hacer enorme. eso. Entonces esa técnica tenía que aprenderse con una precisión, pero tú lo aprendías a hacer. Podías tomar la lija al revés y estar en vez de puliendo, dañando el conector, pero esa es la más antigua que ha sido desplazada por otras. Está la otra que es la terminación mecánica, donde el conector ya viene con el pequeño pedacito de filamento de fibra. Tú haces un corte con rabito. una medición, exacto, pero ya viene culminado dentro. De hecho, recuerdo hay una terminación Prepulido, de ¿no? esa, prepulida o preterminada, como quiera decirla en el sentido así, que tenía 3M, que era un pequeño hornito donde tú traías el conector seco ya y tú lo ponías en el hornito. Y él, Lo fundí. por decirlo así, calentaba lo que estaba dentro. Y la solución sólida se ponía bien blandita ya. Tú venías con tu punta, la preparabas y la ponías ahí, ponía el hornito a hacer lo contrario de lo que hizo, a enfriar ahora, y luego sellabas. Esa unión de esos dos ya estaba. El tema es que la terminación mecánica en ese método a ti no te garantiza. Entonces con el tiempo lo mejoraron y era que cuando tú hacías la terminación, porque si se quedaba de esta forma, no había comunicación, pero ellos inventaron una técnica de insertar luz por aquí y cuando tú hacías la terminación, insertaba la luz y la luz continuaba y tú sabías que había hecho tu trabajo bien. Ahora, el método más interesante, el más Profesional. exacto, el más preciso para esto lo representan máquinas fusionadoras, mejor dicho, como estas que están... Eso se llama fusionadora. Es un Fiber Splicer Machine, o sea, una fusionadora de fibra óptica. Las hay para todo tipo. Hay fibras ópticas que se van a empalmar de hilo a hilo y hay algunas que se van a empalmar que ya vienen con una correíta con 12 hilos. Esas son las Ribbon Fiber y luego tú haces un empalme de 12 hilos al mismo tiempo. Esas son más especializadas Ok. y más costosas. Pero las más usadas aquí son este tipo. Son las de hilo simple. Tú vas a tener de todo. Instrumentación para terminaciones, instrumentaciones para dar corte. Voy a dejar esta para el final para explicarte en qué consiste. Instrumentaciones menores para resolver problemas, como dice José, para verificación. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, tú hiciste un lanzamiento de por decirlo, una tecnología X, haciendo una instalación de un cable de un lugar a otro, varios, y hay un mal funcionamiento de algo en relación al cable. Tú envías a tu brigada y le das un instrumento sencillo. Esto es lo que consiste en insertar luz, y luego consiste en medir esa intensidad de luz. Existen parámetros para saber que esa heurística que se tiene allí no está ni por debajo ni por encima de lo que... ok, estoy llegando bien. Ahora hay instrumentos que son más específicos, que son estos instrumentos que certifican Sí, enlaces. gíralo así para... Este instrumento es muy, pero muy importante para cualquier persona que trabaja en el campo óptico, y es el tema de saber cuándo tienes un corte. Bueno, si Starlink hizo una instalación en un edificio que está como a unos 200 metros, vamos a ponerlo mejor, 300 metros todavía, pero dentro de una localidad, una rotura te la vas a encontrar visualmente comenzando a andar hasta allí. Pero imagínate una instalación de 10 kilómetros y va a la planta externa, 20, 30, 40, 50, 100, 70, 150. Bueno, vas a necesitar un instrumento específico. En cobre está. Recuérdate que tú veías brigadas de cobre de las telefónicas comunes buscando buscando averías. Entonces, ese instrumento se llamaba TDR. Lo que hace es el instrumento TDR que tú lo enciendes, comienza a enviar una señal, y esa señal comienza a contar el instrumento en qué tiempo ese pulso llega hasta acá. En cobre tú lo encontrabas
no tan específico. Aquí hay es mucho más preciso este instrumento. Lo único que en vez de hacerlo con bit o con cualquier tema relacionado a, por ejemplo, ese envío del pulso. De pulsos electrónicos, aquí te lo hace con pulsos fotónicos. Y aquí es mucho mejor, porque aquel instrumento era para buscar una avería, una rotura. Aquí tú puedes construir todo. De hecho, el reto que tiene un profesional de la fibra óptica es aprender a interpretar los datos, porque esto es una radiografía a la fibra óptica que se hace. Y los parámetros que te da son parámetros científicos. Sí, o sea, y es sencillo. Tú vas a decir, no te ¿qué es lo que hace? 10 pasos para allá y ahí está roto. Tú te vas a decirme, pero papá, eso tiene que tener un asunto complejo. Y te voy a decir lo siguiente, mira, eso es lo más sencillo, pero si te va a la física. La física dice que para tú medir distancias, tú tienes que tomar el factor de distancia, acá es igual a distancia. Velocidad por tiempo. Sencillo. Eso es lo que está dentro de aquí, la fórmula de la física que calcula la distancia. Yo envío un pulso y tomo el tiempo como referencia cuánto ese pulso construye. Lo único que él tiene una cosita, que es la magia, la que decíamos al principio. Él te va construyendo como si fuese una radiografía, ¿te acuerdas de todo ecocardiograma que te pueden te dibujan? Sí. Él te dibuja lo siguiente, mira, para este pic es este tamaño. Yo lo tengo determinado que esa gráfica es relacionada que cuando tú la ves es una fusión. Para esta un poco más alta es un empalme de conectores. Y tú vas a decirme, ¿por qué? Bueno, estas fusiones se hacen de vidrio a vidrio y estos conectores, cuando tomas un conector que es vidrio y pones otro conector aquí, tú pasas aire por el medio. Entonces la velocidad de la luz, la propagación de la luz en el aire es diferente. Entonces tú tienes una mayor pérdida. Con todo esto, tú puedes construir y tomar esa gráfica y guardarla por ahí. O sea, eso es lo que mide atenuación, refracción, difracción. Él te va a medir. Hay instrumentos que te van a medir, que tienen varias funciones en esto. Tú puedes empezar por el básico, pero hay algunos, porque si te puedes imaginar que solamente son roturas o dobleces, hay otras cosas más complejas. Pero que hablar ahora de eso aquí es tiempo. Tema de, por ejemplo, polarizer model dispersion, chromatic dispersion, esas son cositas que han aparecido, que pueden aparecer. Eso algunas veces el quien instala no sabe que estas cosas existen. Por eso te digo que el profesional del campo, lo primero que tiene que relacionarse con todo lo relacionado al tema. Sin querer puedes poner, tan simple como poner sucio en un conector al trabajar, porque la brigada ese día quería desayunar, sí, fue la empanada monumental. Y ese día tomó la empanada, la llevó a la mesa y ensució la mano y ¡pum! Entonces, para eso existe eso. El secreto de todo esto, tú puedes tener todos los instrumentos que tengas. Si no tienes cómo limpiar, y tienes que limpiar cada vez que sacas un cable de un lugar, tienes que limpiar antes de conectar. Y hay una técnica de limpieza. Sí. La mayoría de los fabricantes de instrumentos comenzaron a darse cuenta por el tema de los feedback que tenían las personas, que todas las cosas eran relacionadas a su CIES. Y han producido newspaper con relación a todo eso, envían correo a la persona diciéndole, la limpieza. Puedes tener todo lo que tú tengas, puedes tener el Lamborghini de los instrumentos para trabajar esto. Si usted no tiene un ambiente de limpieza, se está quedando ahí. Después que termina todo esto, tú tienes todavía otra gama de instrumentos. Hay muchísimas cosas. La capacidad tuya de trabajo, de integración de estas cosas, va a depender de cuántos instrumentos tú tengas. Y el manejo de los mismos. Y el manejo de los mismos, muy, pero muy importante. Tú puedes tener lo que tengas a mano. Si tú no tienes el personal cualificado o no tienes la cualificación para hacerlo, pues... O sea, eso nos deja entonces dicho que a veces el trabajar con la parte de fibra óptica es costosa por lo que tú tienes que invertir económica y en tiempo para aprender y certificarte en la parte de los instrumentos y los instrumentos también. El primer paso para subir una escalera que tiene 10 peldaños es el paso 1. Armar la escalera. Tiene la escalera y tú quieres llegar al último peldaño. Empieza por el paso 1. Cómprate el primer instrumento. Claro. Compra el segundo, compra el otro y vas a ir escalando hasta cuando llegues allá. Esa fusionadora, ¿todas cuestan miles de dólares o hay equipos que sean, qué sé yo, menos de $1,000? No. Okay. Vas a encontrar opciones... pero que no valen la pena. De esa China barata, te puedes encontrar como $1,000. Hay de todo. Esa fusionadora. Vamos a decir la frase. La fusionadora. La frase. Según el Maco la Pedra. Según el Maco la Pedra. Pero mira qué te va a pasar.
Hay unas fusionadoras que son muy económicas, que te cuestan menos de $1,000. Exacto. ¿Y qué pasa? Cuando tú hagas 1000 fusiones, se te daña un motor y no hay manera de tú cambiar. Y no me voy a eso. Tienes que cambiar la fusionadora. No me voy a eso. Tú puedes mirar el precio de un instrumento, pero lo viste en el país origen. Exacto. Cuando llevas el instrumento a tu país, tienes una variación. Los instrumentos, todos realizan sus funciones, pero hay que estar claro en que fabricantes específicos, por ejemplo, nosotros comercializamos instrumentos. Para llegar a esa comercialización de instrumentos, yo estuve pasando por 8 fabricantes. Yo tuve que comprar 8 equipos y guardar allí en la casa, en la oficina. Entonces, siempre tú vas a tener lo mismo hasta que llegas al instrumento. Por ejemplo, yo tengo este instrumento que está aquí. Este instrumento lo pueden ver sencillo y decir, ¿para qué sirve? Un palito. Un TDS para medir el agua. Tú tienes muchas fibras que llegan a un lugar. Dureza. Y tú necesitas rápidamente habilitar servicio. Pero tú quieres cortar para tomar ese servicio y hacer una fusión a otro. No puedes cortar a lo loco. Y si el servicio está vivo. Entonces, con este instrumento, ¿te acuerdas del generador de tono y el lector de ese tono? Bueno, este es el lector del tono fotónico. Tú puedes tomar... Pero inducido, o sea, no tienes que conectar, solamente lo pones allí y cuando empujas en esta forma, te dice que tiene servicio. Pero todavía hay más especialización. Sin pincharla ni nada. Te dice de dónde a dónde se está generando ese tráfico. Hay muchísimas funciones. Yo puedo encontrar este instrumento con múltiples funciones, con la capacidad de saber, yo tengo allí ventanas de transmisión. Esta ventanita, aquella, esto me puede determinar en cuáles estoy operando. Y tú decir, mira, yo tengo un servicio que pasa con la ventana tal por esto. No, pero es ese, no lo pongas en la mano. Esa es la fibra que viene de allí. Cortas, fusionas y manda tu servicio para el otro lugar. Eso es lo que hace un profesional. El que no sabe viene, corta. El que no sabe corta y corta la canoa. El que no sabe corta y deja que la corporación dure horas y horas y días sin el servicio. Eso pasa. Te voy a decir, te voy a poner un símil ahí. Eso pasa. ¿Te acuerdas de la película donde veían la bomba y decía 2 cables? ¿Cuál corto? Y los nervios, estoy nervioso. ¿Cuál corto? Yo nunca vi una película donde explote. Siempre cortaban. Yo no sé qué es lo que pasaba con eso. No, porque lo que explotan hasta el camarógrafo se muere. Esa película no sale. Eran unos muñequitos. Bien, entonces hay que documentarse para trabajar con fibra y eso lamentablemente para las personas que no entienden el costo de los trabajos, eso se va a cuesta arriba porque ellos quieren pagar prácticamente lo que vale un servicio por un chiripero cualquiera por ahí que lo que le va a hacer algo para resolver en el momento o cuando tú quieres que te identifiquen un fallo y que te den una solución absoluta. Con los instrumentos también más te ayudan a tú encontrar un problema más rápido. Es más fácil instalar que buscar el problema. Claro, para alguien que no lo sabe. Claro. Si tú me preguntaras ahora, me dirás, Wilfredo, ¿qué factores deberíamos tomar en cuenta, por ejemplo, para hacer una instalación de un sistema básico de fibra óptica, conectar un sitio con otro sitio? Como profesional deberías considerar el medio primero que vas a utilizar, pero lo que te da el medio es una sola cosa, la aplicación que el cliente quiere correr. El tráfico. El factor informarte para saber que el tipo va a ejecutar una aplicación de 10 gigabits sobre fibra y mira lo importante de esto. Si tú quieres hacer una instalación donde utilices un cable multimodo y tengas la oportunidad de correr 10 gigabits sobre fibra, hay una fibra que cumple con eso. Para 40 y 100 gigabits hay otra. Pero si tú tienes el factor distancia importa, por ejemplo, no puedes tener una fibra OM3 con 400 metros para 10 gigabits. Porque dice que OM3 viene optimizado o para funcionar en un ambiente de distancia de 300 metros o 150. Hay 2 fibras para eso. Si el tipo viene y hace una instalación y tiene 375 metros, 450 metros y quiere correr 10 gigabits, bueno, no, usted me dijo que usted quería conectar los 2 sitios. Para 1 gigabit, perfecto. Pero si José especificó que debo tener, que voy a correr en la aplicación de 10 gigabits, tengo que considerar ese factor. Uh-huh. Y hay leyes para eso. Distancias de menos de 300 metros, debería pensar en fibras ópticas multimodo. Siempre deberías pensar en eso. A mí me gustaría que explicaras un poquito la diferencia, porque lo hemos mencionado varias veces, entre el multimodo y el monomodo. Okay. O sea, para distancias cortas debería pensar en ese factor por el tema de la capacidad o potencia de los transmisores. Distancias cortas, pues ¿cómo viene el asunto, Stalin? Todo nace con una necesidad.
habían aplicaciones no como las de ahora, muy bajas, pero siempre, por ejemplo, una universidad empezó con un edificio y vas a conectar de un lugar a otro, pero tenía distancia muy corta. Luego el campus se fue ampliando y el edificio de economía estaba aquí, el de humanidades estaba, el de humanidades allí y el de ingeniería estaba allí. Luego vino una amplitud y creció esa distancia. Entonces, cada cosa ha tenido que evolucionar. Pero siempre lo pienso de esa forma. Distancias cortas utilizan electrónicas de capacidad corta. Entonces, no voy a querer en una distancia corta poner una electrónica de una capacidad muy, muy alta en cuanto al tema de la potencia. Para distancias largas no funcionan las capacidades multimodo. Yo tengo que entender que solamente para distancias cortas voy a tener ese ambiente. En el ambiente monomodo o single mode, yo ahí no tengo problema. ¿Qué quieres conseguir? 10 gigabits. ¿Cuántos kilómetros tiene? 40. Te lo doy. Eso es lo que dice monomodo. Y la distancia corta, y si yo nada más tengo fibra monomodo, ¿la puedo poner? La puedes poner, pero igualmente... No, una buena práctica, pero la puedo sí, poner. pero la puedes poner. La puedes poner y dan lo siguiente. ¿Qué hace un LED? Por ejemplo, el LED. Light Emission Diode. ¿Sí? Tú enciendes eso y te vas a... Llega un tiempo en que vas a dejar de ver eso. Pues su capacidad de alcance tiene limitación. Que puede hacer un Bitzel también igual. Ahora, el láser no tiene límites. El láser llega. Y cuando tú piensas en eso, todos conocemos lo que es el láser aquí. Pero ¿qué significa el tema del láser? Además de las espadas Sí, además de las espadas, que mi hijo es loco Máximo es loco con las espadas de luz, como dicen. Vamos a analizar las siglas de láser. Light, Amplified, Stimulated by Emission Radiation. O sea, está hablando de que es luz amplificada fruto de un proceso de radiación. Óyeme, eso tiene que romper. Por eso es que esas espadas de luz, cuando cortan una cosa de hierro, la cortan. Entonces, o sea, cuando tú traes eso a la parte de... Tú estás haciendo que una electrónica tenga amplificación por un tema de estimulación de radiación. Entonces, por eso es que en el ambiente tú tienes clase A, clase tanto para los láseres. En el ambiente de láser, tú tienes algo con mucha potencia. Inclusive te puede dañar. Es invisible. Recuérdate que es invisible el asunto. No, un láser tú rojo. puedes... lo que tú ves como rojo allí, o sea, eso no es rojo. Si tú buscas un prisma allí, vas a ver que todos los colores están... Lo que pasa es que es la parte de esa escala de luces donde nosotros podemos ver. El ojo humano puede ver hasta 864 nanómetros. De ahí para allá tú no puedes ver. Pero eso que tú ves, hay luz. La luz roja. No. La luz óptica es invisible a los humanos. Lo que pasa es que en una escala menor, de 650 a 850, que es donde están los láseres domésticos, que son los que nos venden para tirar allí. Eso tú puedes ver. Sí, eso tú puedes, eso no es dañino a los humanos. Pero de ahí para allá todo es invisible a los humanos. Y todo lo que puede ser invisible a esa cantidad de potencia irradiada puede ser peligroso para nosotros. Solamente nosotros lo que tenemos es no me lo mires porque te mata, pero no sabemos de ahí para allá. O sea, te puede provocar daños. El monomodo es alrededor de los 1300, ¿no? Por ahí. Monomodo empieza en 1310. Ventanas operativas que nosotros conocemos, 1310, 1550, 1460, 1490, 1626. En realidad está lejos del rojo ese. Está demasiado lejos del rojo. Sí. Está demasiado lejos de ese rojito, que es hasta donde nosotros podemos ver. Si alguien te pregunta ¿de qué color es la luz óptica? ¿Qué tú pudieras responderle? Blanco. Invisible a los humanos. No es invisible. Es invisible a los humanos. Hay que decir el numerito. Para lo que sea. Pero sí tiene que ver con la parte de invisibilidad. Tú no la puedes... No sabemos... Sí sabemos por tema de que pueden ser dañinas. Entonces, si aterrizamos el inicio de la conversación en cuanto a lo que debo utilizar para cada cosa, yo preferiría comenzar preguntando la aplicación que voy a correr. Eso lo relaciono con la distancia que voy a tener. Y después que yo hago eso, señores, todo es sumamente fácil de ahí en adelante. Tú vas a asegurar que el sistema que tú vas a instalar va a funcionar sin problema. Recuerda que tenemos que elaborar el presupuesto de pérdida. Sí, pero en una distancia tan corta, no es tanto. A lo que José se refiere a lo siguiente. Te lo voy a decir como lo dijo un político dominicano y te vas a reír, no me digas que no. Si usted está en Santo Domingo y sale para Santiago,
Usted tiene 1,000 pesos. ¿Con cuánto dinero usted llega a Santiago? ¿Con 1,000 pesos? ¿Con 1,200? Lo primero que usted tiene que ir a Caribe Tours allí y pagar 350 por una guagua. Ya usted tiene menos. Lo voy a explicar llanamente para que usted lo entienda. Pero te compraste una agüita que está allí porque tenía que tomar el camino y nada, frito ley, lo que sea. Tú vas a llegar allá con 600 pesos. Ahora, ¿te funcionan 600 pesos para lo que tú quieres hacer en Santiago? Tienes que saberlo. Vamos a traer esto aquí a la parte óptica. Y es lo que dijo José, que es bien importante. Tú tienes que elaborar un presupuesto de pérdida. Yo tengo una distancia de 5 kilómetros y voy a tener 2 terminaciones en el medio de fibra óptica. Bueno, yo tengo que saber el valor de esas terminaciones. Si son fusiones, tienen un valor, según Telcordia y otras, de 0.30. Eso ha bajado ya. Eso, lo que pasa es que según... Pero vamos a imaginarnos, atarnos. Yo tengo una fusión aquí, tengo una fusión allí. ¿Cuántas son? 0.60. Bueno, pérdida por conexión en conectores. Dice Telcordia que son 0.75. Yo tengo 2 conectores en el enlace, el primero y el último. Hay 2 días ahí. 0.75 y 0.75 son tantos. Pero también tengo el factor de pérdida por dB kilómetro que hablamos en principio. Eso es natural. Cada kilómetro yo voy a tener una pérdida de tanto. En cada transmisión el medio ejerce una fuerza sobre el medio. Entonces, en ese asunto yo tengo que elaborar ese presupuesto óptico y decir, bueno, ¿me va a funcionar al final? Vamos a ver qué dice la ley. Mira, sí, para que sea 1 gigabit puedo tener una pérdida de tanto. Para 10 gigabit puedo soportar una pérdida de tanto. Ese presupuesto óptico es muy importante. En un enlace de punto a punto de fibra es algo sencillo, pero cuando tú estás trabajando con una red desplegada de fibra óptica hacia la residencia, donde tú tienes elementos de multiplexado y cosas y subdivisiones, el asunto se hace más complejo y eso no quiere decir que yo como profesional no lo pueda hacer. ¿Y cómo hacen las telefónicas para medir todo eso cuando ellos están teniendo su red de fibra normal y entonces meten los drops dentro de la casa? Son 2 aplicaciones totalmente diferentes. Cuando te referiste a sus cables de ellos normales, te refieres a los cables propios que llevan la información de un lugar a otro, ya eso es de ellos. Cable troncal eso no es problema. Es otra cosa. Cuando te referiste a los drones de la residencia, entonces estás hablando de aplicaciones que ellos desplegaron o diseñaron en lugares específicos. Y para eso hay técnicas de cálculo de presupuesto óptico, porque ya, por ejemplo, para hablar en lenguaje llano, tú tienes algo que se llama GPON, que es una tecnología de las redes, una de tantas tecnologías de las redes basadas en redes ópticas pasivas, que tú tienes allí niveles de pérdida y soporte de ciertos un manejo de un presupuesto óptico donde tú tienes mucho rejuego con eso. Es cómodo. Es cómodo hacerlo, pero te tiene que diseñar. Lógicamente hay que saber diseñar. Exacto. Si yo diseño mal, allí puedo tener problemas. Si comienzo a multiplexar, a subdividir o a splitear, como le quieren, el término en inglés es splitter, pero subdivisor es la PAT. Si yo comienzo a hacer subdivisiones correctas, yo voy a llegar a un tiempo en que tipo lo que necesita un chorrito para funcionar. Ahí no tengo problema. Hasta ahí tú tienes que diseñar bien. Y mientras mejor diseñas, mejor. El resultado final es ahí sí es verdad que según el Maco la Pedra, un buen diseño, un buen resultado. Entonces fíjate cómo saber esas leyes, esa teoría es muy importante. Y aquí lo que carecemos de teoría, por una sola cosa. Por eso a mí, yo no soy de su partido, pero yo admiro mucho a un presidente que todos los domingos toma una foto y la sube en Twitter porque está leyendo. Yo no soy... No sabe, ¿no? Porque yo soy apolítico. El líder siempre está leyendo, entonces... No, yo soy apolítico. El profesional tiene que siempre estar un paso hacia adelante de muchas cosas. Y todo radica en el tema de leer. Ahora, la preparación es muy importante. Los fabricantes, ¿cómo manejan el tema de las garantías? Porque normalmente se ofrecen ciertos tipos de garantías, cada uno pone sus reglas de juego. Ahí te voy con eso. ¿Cómo se maneja? Te voy a manejar con eso. Para la parte de las pruebas existen 2 variables. Una variable de pruebas es la primera prueba que se llama Tier 1. Y la otra es basada en pruebas relacionadas a Tier 2. La prueba de Tier 1 son pruebas sencillas. Las aplicaciones no necesitan muchas cosas para correr. Lo único que necesitan las aplicaciones es que lo que tú vas a dar tiene que llegar con fiabilidad. Entonces ellos te dicen, mira, la certificación, por ejemplo, si tú quieres hacer una certificación para correr la aplicación de 1 gigabit, eso tiene un valor dentro de las reglas. Para 10 gigabit tiene otro valor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Bueno, tú tienes que entregarme un resultado de ese sistema que vas a probar
que haya pasado. Si tú me lo entregaste para 10 gigabits, no importa. Eso es lo que tú vas a correr. Pero eso es la prueba que tú corriste con el instrumento. Pero tú puedes matar ese problema corriendo una prueba para 1 gigabit. Pero obviamente, cuando tú solicites una garantía X, te van a decir, ¿cuál es el problema tuyo? No, que estoy corriendo 1 gigabit. No. No, viejo. Que estoy corriendo 10 gigabits. No, pues mira, usted me dio resultado con prueba para 1 gigabit. Entonces, vamos a ver qué pasó. Yo no te la puedo dar porque yo tengo todo registrado aquí con eso. Sin embargo, ahí lo que tenemos es pericia. Si tú seleccionaste los materiales correctamente, no hay razón por lo que no te funcione, Stalin. No hay razón alguna. Lo único que puede haber como razón imperante para que no te funcione es una mala planificación o aplicación de esos materiales. No solamente seleccionar materiales correctos, estamos contando de que tú tienes un instalador que va a hacer instalación de la manera adecuada. Sí, pero eso es parte del sistema. Recuerda que te hablé del 80%. Si ese tipo no completa bien esa parte, porque tú tienes ¿tú crees que ellos te ofrecen una garantía de sus materiales? Ahí está la otra prueba, que se llama prueba de Tier 2 o prueba de reflectometría óptica. ¿Qué hace eso? Fíjate una cosa. La primera prueba trabaja con la parte de prueba del sistema. Es saber que tú metes 3 pesos de luz por un lado y el resultado de eso es que te llegó tanto. Y el fabricante dice, correcto, eso es lo más sencillo. Pero hay una prueba que ya es una prueba un poco top. Y es para saber cómo está eso intrínsecamente funcionando. Y básicamente los fabricantes a ellos no les importa que tú le entregues, porque ahí estás encuerando sus productos. Claro. Esto, el OTDR analiza intrínsecamente cómo está. Sí, te dice, mira, este es el certificador. Sí. ¿Cuál es el nombre correcto? Pero es un OTDR como tal, un instrumento para ver internamente óptica, cómo está el asunto listo. Pero si tú crees que es complejo el asunto, imagínate que estos instrumentos para tú buscar roturas, para tú saber cuál es un presupuesto de pérdida en el camino que hayas tenido, porque aparecen todos los valores. Mira. A ellos no les interesa esa parte, Stalin, porque ellos te dicen, oye, no me interesa eso. Adivina por qué. Porque lo que tú estás haciendo, tú estás probando algo que nada tiene que ver con el sistema que tú instalaste. El sistema que tú instaló para que las cosas funcionen, para que una aplicación corra, esto no es para temas de aplicaciones. Esto es para tú hacer una planificación interna de cómo está compuesto ese medio y al final guardar eso. Por ejemplo, Barol instaló 1000 metros de fibra de un lugar a otro. Y hace una prueba con este instrumento, 1000 metros, lo guardo allí. No funciona nada. Pero vamos a ver. Hubo una rotura, pero Barol no lo sabe. Toma el instrumento y cuando leen esta punta, se da cuenta que la lectura le dio 700 metros. ¿Hay problema, Barol? Toma el instrumento, no hay un problema, porque esto en principio eran 1000 metros. Va al otro extremo, y en el otro extremo cuando lea, ¿cuál va a ser el valor? Da 100 300 metros. 300. No, da 100 porque se rompió en 2 sitios. No. Está buena. Mira, pero 300. Entonces, fíjate, a mí no me interesa esa parte. Ahora, eso te va a funcionar a ti si te interesa tenerlo, porque eso es tu bitácora de ingeniería cuando tú vayas a buscar problemas allá. Bueno, lamentablemente nuestro enemigo natural, que es el tiempo, ha hecho que esto se detenga hasta aquí hoy. Pero está la invitación para hacer los otros 4 o 5 podcasts que nos faltan para completar la mitad de lo que tiene que ver con fibra. La mitad. En un podcast posterior podemos traer el instrumento. De hecho, vamos a ver si lo podemos hacer de esa forma. Vamos a traer una bobina de fibra transparente. Que se vea la luz ahí. Que te vea la lucecita para que tú veas quizás cómo puede venir el asunto. Pero vamos a hacer que este instrumento, vamos a provocar doblez en un cable para que hable, cómo automáticamente habla lo que tiene que hacer. Excelente. Y por qué no traer un pequeño sistema ya preparado que podamos correr pruebas con aplicaciones específicas y para que tú veas cuál es la diferencia entre cada uno. Listo, pues entonces ya no queda nada. Está hecho aquí Está comprometido. Está totalmente comprometido para venir a hacer esos 8 o 9 pocas que faltan con él. 6 meses grabando. Más o menos, 6 meses lo completamos. Sí. Gracias por la invitación, de verdad. Nada. Un placer, maestro. Un placer. Así que nada, yo no puedo decir ya más nada. Hable José. José el hombre. Déjanos tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?